Hola, mi nombre es Rubén Ricardo Peña, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana, cursando el quinto semestre del Grupo Y. En este video vamos a ver la unidad 3 de la materia Estadística Diferencial 2, que es Análisis de Varianza, materia impartida por el docente Juan Morales. Análisis de varianza. Antes que nada vamos a ver unas definiciones. Decimos que los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F, que la distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica y los valores de F no pueden ser negativos. Como aquí nos representa, siempre va a estar sesgada hacia la derecha, por lo tanto no es simétrica y solamente va a tener valores que no sean negativos. Ahora, el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales, donde la hipótesis nula plantea que las medias la media 1 es igual a la media 2 y es igual a la media 3, etc. O que las medias son iguales, y la hipótesis alternativa plantea que las medias son diferentes. Un valor p pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor p grande como uno mayor que 0.05, no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. Ahora, el análisis de varianzas ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las dos distintas poblaciones. Requisitos para análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo de medición de desaceleración del pecho en G, en prueba de choques de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre a un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda es igual a 4.1 G. Desplomarse en una silla es igual a 10.1 G. Y bajar un escalón sería como 8.1 G. Ahora, con esto vamos a hacer un ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Dice, utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluido en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Ok, aquí tenemos la información. Tenemos tres tipos de auto. Como recuerdan, para hacer análisis de varianza tenemos que tener tres poblaciones diferentes. En este caso serían los tipos de autos, que es el compacto, el mediano y el grande, y la cantidad o el número de autos, que es desde el 1 hasta el 10. Y vamos a ver si estas tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Para eso vamos a ocupar el Minitab, donde ya tenemos los datos previamente cargados con los tipos de auto, que son compacto, mediano y grande, y tenemos los 10 datos tal cual estaban en la información.
¿sí? Entonces aquí tenemos los valores 44, 43, 44, 54, 44, 43, 44, 54 y así respectivamente. Ya están los datos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a verificar en estadística, ANOVA, y nos vamos a ir a prueba de varianzas iguales. Vamos a determinar si las varianzas o las desviaciones estándar de dos o más grupos difieren, que son o no son iguales. ¿Para qué? Porque acordémonos que uno de los requisitos era que las pruebas de las varianzas fueran iguales o casi iguales, podríamos decir. En este caso tenemos dos opciones aquí y nos dice que los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores o los datos de respuesta están en una columna separada. Para este medio o para este caso nosotros tenemos en columnas separadas y para mayor facilidad del análisis, donde tenemos el compacto, seleccionamos con doble clic el mediano y el grande. Nos vamos en opciones, aquí ya tenemos el nivel de confianza del 95% y nuestro ejercicio, si no mal recordamos, nos dice que el nivel de significancia es el 0.05, que es lo mismo en nivel de confianza. Aceptar gráficas, nada más con la gráfica de resumen lo vamos a tener. Resultados, no le vamos a mover nada. Aquí realmente no vamos a mover nada, solo vamos a tener la primera gráfica para ver si son las varianzas iguales y le damos a aceptar. Al darle a aceptar nos aparece nuestra gráfica con las varianzas, prueba de varianzas iguales del compacto, mediano y grande, con los múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar con un alfa de 0.05 o un 95% de confianza. ¿Sí? Tenemos para el compacto, mediano y grande cómo están, y aquí lo importante es las comparaciones múltiples o en nuestro valor P. Si recordamos al inicio decimos que si tenemos un valor P menor que 0.05 rechazábamos nuestra hipótesis nula, y en este caso nuestra hipótesis nula ¿cuál era? Que nuestras varianzas son iguales, y nuestra hipótesis alternativa es que nuestras varianzas o al menos una de ellas no son iguales. Entonces en este caso aquí mismo nos dice si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondiente son significativamente diferentes. Que no se sobreponen, que digamos que una de estas estuviera muy alejada y las otras dos acá, entonces ahí sí serían significativamente diferentes. Pero aquí tenemos un valor P de 0.979, entonces no tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula era que nuestras varianzas eran iguales. Si nos vamos aquí a la información, dice que el método prueba de varianzas iguales con nuestro compacto, mediano y grande, nuestra hipótesis nula dice todas las varianzas son iguales, nuestra hipótesis alterna por lo menos una varianza es diferente, nuestro nivel de significancia del alfa es de 0.05 y aquí tenemos nuestros intervalos de confianza. Para el compacto tiene una desviación estándar de 4.39, para el mediano tiene una desviación estándar del 4.35 y para el grande tiene una desviación estándar de 4.61. Nuestro n es la cantidad de datos, que fueron 10 para cada uno, y nuestros intervalos de confianza se supone que en estos de datos su desviación estándar va a quedar entre 1.84 y 13.81 y así respectivamente. Y en nuestro nivel de confianza nos da un 98.33%. Y aquí tenemos nuestro valor P otra vez, que es de 0.979, por lo cual concluimos que no tenemos evidencia suficiente para decir o para rechazar nuestra hipótesis nula, y nuestra hipótesis nula otra vez la leemos, todas las varianzas son iguales. Haciendo esto, entonces ahora sí podemos irnos con el análisis. Nos vamos a ver otra vez en estadística, ANOVA, y va a ser de un solo factor, que vamos a determinar si las medias de dos o más grupos difieren.
Aquí en la respuesta, aquí vamos a ver otra vez, sabemos que tenemos los datos en columnas separadas, entonces seleccionamos la segunda opción y en respuestas vamos a poner compacto, mediano y grande. En opciones ya tenemos que está a un 95% de nuestro nivel de confianza. Nuestras varianzas asumimos que son iguales, sí, ya eso ya lo hicimos, que tenemos varianzas que aceptamos nuestra hipótesis nula hace un rato diciendo que las varianzas eran iguales o no tenemos evidencia suficiente para rechazar ello. Le damos a aceptar. Las comparaciones, tenemos diferentes procedimientos de comparación. En este caso vamos a seleccionar todos, ¿sí? Y también las pruebas. En este segundo le damos a seleccionar todo. En gráficas vamos a ver la gráfica de residuos, vamos a pedir que nos dé las 3 gráficas en una sola para no tener tanto, allá mismo analizar toda la información. En resultados se queda tal cual está, y en el almacenamiento tampoco hacemos nada y le damos a aceptar. Al darle a aceptar, nuestra primera tabla que nos da es nuestra gráfica de residuos para el auto compacto, mediano y grande. Aquí vemos cómo los residuos se comparan o están realmente normales, una gráfica de probabilidad normal, los ajustes de cada uno, cómo están, el valor ajustado de cada uno y el histograma de residuos. Decimos que están normales porque vemos una tendencia de nuestra campana de Gauss. Entonces en los residuos es lo que analizamos y todo está bien. Ahora, lo que nosotros estamos buscando según nuestro ejercicio es decir, aprueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. ¿Sí? Aquí estamos viendo dónde quedaron las medias de cada uno, con un 95% del índice de confianza para cada media, y el compacto, acá está la media para el mediano y para el grande. Esta es gráfica, así nos da cómo está la información. Aquí tenemos la primera, el primer método, que es el de HSU, y aquí nos dice si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. En este método nos generó 3 tipos de comparación. Nos comparó la media del auto compacto con el mediano, donde no tiene 0 como en uno de sus límites o de sus cotas. Entonces aquí podemos decir que en estas dos sus medias sí son iguales. En el mediano con el compacto, otra vez detectamos que en sus límites no se encuentra el 0, entonces sí. Más sin embargo, en la comparación del grande con el compacto, aquí vemos que uno de sus límites es 0. Entonces si es uno de esos límites 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces aquí podemos decir que tanto el auto grande como el compacto, sus medias son significativamente diferentes en este tipo de prueba. Ahora vamos con el de Dunant. En este nada más nos hizo 2 comparaciones, que fue el mediano con el compacto y el grande con el compacto. Y dice, si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control. Entonces, en este un intervalo no tiene 0, entonces esta comparación, las medias de ellas son significativamente diferentes. En cambio, en mediano y compacto sí lo contiene, y aquí podemos decir que no son significativamente diferentes. Aquí está la prueba de Fisher, que esta es la más común. En este caso, otra vez nos hizo 3 comparaciones. La primera comparación es de mediano con compacto, la segunda de grande con compacto y la tercera de grande con mediano. Fue
parecido a lo que nos hizo en este otro caso. En esto, perdón. En el DHU. Aquí está. ¿Sí? Hizo las mismas. Mediano con compacto, mediano con compacto, grande con compacto, grande con compacto y grande con mediano. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el grande con compacto. Dijimos que no tienen medias o que tienen las medias significativamente diferentes. Y aquí otra vez el grande con compacto nos dice si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces tanto uno como el otro método a la hora de hacer la comparación de grande con compacto nos da el mismo resultado, que sus medias son significativamente diferentes en estos dos. Y en este otro otra vez, en el de Tukey, nos da la misma resultado. Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí tenemos el análisis. El grande con compacto otra vez nos está diciendo que sus medias son significativamente diferentes. Más sin embargo, el mediano con el compacto sí son, podremos decir que no son significativamente diferentes, y el grande y el mediano tampoco lo son. ¿Sí? Si nos vamos aquí, vamos a ir viendo las pruebas. Vamos a revisar la primera prueba que hicimos de las varianzas iguales. Aquí las tenemos. Esta ya es la parte que ya habíamos hecho. Aquí la prueba ANOVA unidireccional, donde decimos que nuestro método o nuestra hipótesis nula, todas las medias son iguales, y nuestra hipótesis alterna, por lo menos una media es diferente. ¿Sí? Con nuestro nivel de significancia de 0.05. Y nuestros factores, o nuestros tres factores que tuvimos, fueron el compacto, el mediano y grande. En este caso, nuestro análisis, aquí nos vamos a ir en nuestro valor P, que es de 0.028. Y al tener un 0.028 que es menor al 0.05, tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula, que nuestra hipótesis nula nos dice que todas las medias serían iguales. En este caso, la hipótesis alternativa, que dice que por lo menos una de las medias es diferente. Entonces hay evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula. En nuestro resumen tenemos una S, una R cuadrada, que nos dice que es el 23.27%, o sea que en esos datos hay una 23.27% de probabilidad de que así sea bien. O la R cuadrada ajustada, que es la más segura, y nos dice que es un 17.59. Tenemos un valor muy pequeño. Nuestras medias en nuestro factor, en el compacto, en N tiene una media de 44.7, en el mediano tiene una media de 42.1 y en la grande tiene una media de 39, con su desviación estándar correspondiente, y nuestro intervalo de confianza con un 95%. Van los valores desde 41.81 de su media hasta el 47.59. Ahora, en el de Tukey podemos, que es el método que con un nivel de confianza del 95%, otra vez tenemos nuestros tres factores, que es el compacto, mediano y grande, y en este caso hizo unas agrupaciones, agrupó A, B y B. Dice, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Pruebas simultáneas de Tukey para diferencia de las medias. Aquí vamos a ver nuestros valores. En nuestra gráfica, si recordamos,
teníamos que el grande y el compacto eran donde sus medias no eran o eran significativamente diferentes. ¿Cómo nos damos cuenta? Aquí con nuestro valor P. El valor P nos da un punto 0,2 que es menor al punto 0,5 de nuestro nivel de significancia que estamos usando. Entonces hay evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula, y recordemos que nuestra hipótesis nula es que las medias son iguales. Entonces en esta comparación las medias no son iguales. En Fisher, que es el otro método que usamos, otra vez lo volvió a hacer sus agrupaciones. Nuestras medias 44.7, 42.1 y 39 las comparamos, son las mismas, 44.7, 42.1 y 39 van a ser las mismas para todos los métodos sus medias. Y al igual, cuando hace la comparación o las pruebas de las diferencias de las medias, cuando compara grande con compacto, nos da un valor de 0.008, lo cual tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula, que nos decía que las medias de los diferentes factores eran iguales. Todo entonces con un nivel de significancia simultánea de un 88.0%. Tenemos un buen nivel de significancia donde podemos rechazar esa hipótesis. Perdón. Lo mismo tenemos para Dunet. Solo hizo dos agrupaciones, donde quedó el mediano con el compacto y el grande con el compacto. En esta recordamos en la gráfica que el grande con el compacto, y como en todos los anteriores, es donde estamos rechazando nuestra hipótesis nula. Y aquí otra vez nos damos cuenta con nuestro valor P, que es menor al 0.05, entonces tenemos que es 0.015, y tenemos evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis o para no aceptar la hipótesis nula, y su nivel de confianza individual es del 97.27%. También tenemos el nivel de la comparación por el método de HCU. En este hizo tres comparaciones: compacto con mediano, mediano con compacto, grande con compacto, y otra vez en el grande con compacto, como todos los anteriores, seguimos teniendo la evidencia suficiente para no aceptar nuestra hipótesis nula. Y así es como nos damos cuenta de eso. Y aquí nos decía que someteremos a prueba que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Entonces, al hacer nuestro análisis, tenemos la evidencia suficiente para decir que no provienen, o las poblaciones no provienen de medias iguales. Vamos con el otro ejercicio. Dice: ejercicio lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que presentan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba que la hipótesis nula de las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Ahora, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Tenemos la información. Para hacerlo más rápido, ya tenemos todo precargado en nuestro programa. Primero, como hicimos hace un rato, en estadística ANOVA, vamos a asegurarnos que nuestras varianzas sean iguales. Aquí ya, como hicimos una prueba previa, pusimos ya los datos de respuesta, están en una columna separada para cada nivel de factor. Si los tenemos en columnas separadas, las seleccionamos todos, los agregamos, y si no recordamos, aquí no vamos a modificar nada. Nuestro nivel de confianza 95%. Las gráficas solo vamos a ver la de resumen. Los resultados van a estar todos y le damos a aceptar. Y aquí está nuestra gráfica de resumen.
Si observamos, tenemos un valor P de 0.12, y si nosotros estamos haciendo un análisis con un 0.05% de alfa, entonces si mi valor P fuera menor que 0.05, rechazaríamos nuestra hipótesis nula, y si es mayor a 0.05, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula. En este caso, ¿cuál es nuestra hipótesis nula? Que todas las varianzas o la desviación estándar son iguales. Entonces, acordémonos que aquí nos dice que si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondiente son significativamente diferentes, y aquí nos damos cuenta que sí se sobreponen, no de una manera muy significativa, pero aún así no podemos rechazar nuestra hipótesis nula. Nos vamos en los datos, la información, aquí está. Nuestra hipótesis nula dice que todas las varianzas son iguales, y nuestra hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente. Nivel de confianza de 0.05, y tenemos un nivel de confianza total de 98.33. Nuestro compacto tiene una desviación estándar de 79.52, y el intervalo va a ser desde 49.44 a 168.127. Para el mediano va a ser de desviación estándar de 102.81, que tiene un intervalo de 72.46 a 191.77, y el grande tiene una desviación estándar que es mucho mayor, de 175.26, con un intervalo desde 98.78 a 408.82. La prueba fue la de comparación múltiple con nuestro valor P de 0.120, el cual decimos que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula, que quiere decir que todas las varianzas son iguales. Una vez con esto, podemos proseguir con el análisis, ya que este es uno de los requisitos para poder hacer nuestro análisis ANOVA un solo factor. Recordemos que todos los datos están en columnas separadas. En la respuesta vamos a seleccionar compacto, mediano y grande. En opciones, aquí ya tenemos otra vez el mismo 95% del nivel de confianza. Este no lo vamos a mover porque es el que nos está pidiendo. Las comparaciones, vamos a seleccionar solo dos en esta ocasión, pero ya vimos que por lo regular es repetitivo. Vamos a poner las pruebas también, le vamos a dar a aceptar. En las gráficas solo vamos a poner en la red de residuos 3 en 1, aceptar. Los resultados no se mueven, y en el almacenamiento tampoco, y le damos a aceptar. Primero vemos la de los residuos, cómo están. Sí, podemos decir que la gráfica de probabilidad normal de los residuos tiende a ser si llega a ser normal, porque están apegados a la línea. Vemos su distribución, cómo se comportan. El valor ajustado, vemos de forma individual cómo están cada uno, y en la parte del histograma pues, tenemos la información de cómo se ve la campana de Gauss. Aquí vemos en la gráfica de intervalos de confianza de los autos. Lo cambiamos de mediano, chico y grande. Vamos a ponerlos un poco más pequeño, si no se alcanzan a ver. La desviación estándar agrupada se utiliza para calcular los intervalos. Entonces aquí tenemos nuestras medias, cómo están comparadas de cada uno de los autos, para el compacto, para el mediano y para el grande. Aquí nos dice si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces nos damos cuenta que en esta comparación
ninguna de las medias son es diferente o es significativamente diferente porque todas contienen cero. Tanto con la comparación de mediano con compacto, grande con compacto y grande con mediano. ¿Sí? En esta otra con Tukey también tenemos la misma información. Dice, si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Todos los intervalos o las comparaciones contienen el cero, entonces no podemos decir que sean significativamente diferentes. Vamos con la información. Abrimos la parte de las varianzas. Vamos a ver comparaciones de parejas de Tukey. Dice que nuestros factores tenemos el compacto, mediano y grande con los 10 datos de cada uno y sus respectivas medias y sus agrupaciones. Dice, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Aquí, si nos damos cuenta, todas comparten la letra, entonces no podemos decir que son significativamente diferentes. Ahora, la prueba simultánea de Tukey para diferencias de las medias. La diferencia en los niveles entre mediano y compacto, grande compacto y grande y mediano. Nos vamos a ir con nuestro valor T, que es nuestro valor P, que es el que nos vamos a analizar principalmente con respecto a nuestro nivel de confianza o en nuestro índice que tenemos con si es menor que 0.05 rechazamos nuestra hipótesis nula, y si es mayor que 0.05 no tenemos evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula, que nuestra hipótesis nula nos dice que las medias serían iguales. Entonces, observando eso, podemos decir que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula, donde dice que todas las medias son iguales o que los datos provienen de medias iguales. Nuestro nivel de confianza para ello es de un 98.04%. Ahora, con las comparaciones en Fisher, igual tenemos las mismas agrupaciones. De 4.31 la media, 3.90 y 3.85. Las agrupaciones todas caen en factor A o en la letra A. Y si dice que las medias que no compartan una letra son significativamente diferentes, entonces todas comparten la misma letra, desde allí podemos decir que no son significativamente diferentes. Si nos vamos al valor P de los diferentes niveles que generó él, ninguno de los valores P es menor que 0.05, entonces por lo tanto no tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula. Y ahí está, esta fue la parte. Entonces podemos decir que todas las categorías tienen la misma media si todas provienen de unas medias iguales. Ahora vamos a ver la última. Dice, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Lo único que podemos ver es en esta parte la cantidad de variación que tenemos. Nos dice que se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida de Head Injury Condition. ¿Sí? Entonces, estos datos son la cantidad de lesiones del que requieren o reciben de acuerdo a las pruebas de choque con los maniquíes. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que los grandes tienen su desviación está muy amplia, puede ir desde 100 hasta unos 350, 60, 70 tal vez. Entonces no podremos asegurar que los autos grandes son más seguros. No tenemos evidencia suficiente para sustentar esa afirmación.
Muy bien, ahora vamos con análisis de varianza de dos factores. Dice, existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Nuestro objetivo, con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Nuestros requisitos para hacer un análisis de varianza de dos factores es: para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, que este procedimiento no se aplica a las muestras que son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores y todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Ahora vamos a tener un ejemplo de medición de desaceleración de pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Dice, utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del automóvil, del tipo de automóvil extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil compacto, mediano o grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Vemos los tipos de automóvil, que en este caso sería de renglón, que sería el extranjero con el nacional, y los de columna, que viene siendo el de compacto, mediano y grande. Así es como nos está pidiendo que hagamos este análisis. Para ello, primero vamos a ver que nuestras medias de cada grupo son iguales. El análisis de las medias. Ok, en este caso ya tenemos la información. Ya se colocó primero en nuestra variable de respuesta, que es la desaceleración del pecho, nuestro tipo de automóvil, que tenemos dos tipos, que serían, en el otro caso serían nuestras líneas, que sería el extranjero y el nacional, y nuestro tamaño de automóvil, que serían nuestras columnas, que está en compacto, mediano y grande, tanto para el extranjero como para el nacional. Ya los ordenamos de manera que sea fácil nuestro análisis. Vamos a ir en estadística, ANOVA y análisis de medias. ¿Sí? Nuestra respuesta va a ser la desaceleración en el pecho, y mi factor 1 tipo de automóvil, y mi factor 2 el tamaño del automóvil. Es todo lo que vamos a poner. Nuestro nivel de significancia siempre manejamos el 0.05 o un nivel o un 95% de confianza, y le vamos a dar a aceptar. Nos va a dar nuestra primera gráfica. Ok, en esta parte está la interacción tanto del tamaño del automóvil como el tipo del automóvil. En tipo de automóvil sabemos que tenemos dos tipos, que es un extranjero y un nacional. Y en los tamaños del automóvil, del extranjero tenemos compacto, grande y mediano, y del nacional igualmente tenemos compacto, grande y mediano. Aquí nos da nuestro efecto, la iteración. Nos damos cuenta que todos los datos, haciendo esa comparación individual, todos están dentro, no se salen de nuestros niveles desde el 5 al menos 0.5, todos están, digamos que de manera distribuida de forma normal en ese tipo de comparación. Ahora, si vamos con el otro tipo de comparación, vamos a ponerle un poquito más chico para que lo podamos apreciar mejor. ¿Sí? Ahora, en la comparación de efectos principales para tipo de automóvil, solo hacemos la comparación entre el extranjero y el nacional.
y lo vamos a hacerlo con respecto a su media. Entonces, las medias entre el extranjero y el nacional, vemos que este tipo de comparación no son, podemos decir que no son iguales, o que su nivel no está, se encuentra fuera de nuestros límites de las medias posibles. En el extranjero el nivel está, el máximo sería 43.94 y nuestro valor del extranjero está en 44.11, se encuentra fuera. En el nacional nuestro valor menor sería de 39.168 y tiene un valor de 39, cual también está fuera. Ahora, haciendo la comparación con los tamaños de automóvil, todos los tamaños entre, no importa si fuera extranjero o nacional, los compactos, los grandes y los medianos, todos se encuentran, sus medias son, podemos decir que son iguales o serían casi iguales. Cuando nuestra hipótesis nula dice que tenemos medias iguales, haciendo esta comparación podemos decir que si cumple con ese requisito o no tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula. Más sin embargo, si hacemos la comparación cuando es con el tipo de automóvil, aquí sí hay evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula. Ahora si lo vemos y nos vamos, esa fue la manera de hacerlo ahorita con el análisis. Ahora, pero como tenemos todavía esta información, ahorita vamos a hacer el análisis completo de cada una de las comparaciones. Nos vamos a ir en estadística, ANOVA y ANOVA balanceado. ¿Por qué vamos a ocupar ANOVA balanceado? ¿Por qué? Porque dice determinar si las medias de dos o más grupos difieren cuando los datos son balanceados. Son balanceados ¿por qué? Porque tenemos del tipo de automóvil extranjero, tenemos 3 compactos, 3 medianos y 3 grandes. Igual del tipo de automóvil nacional también tenemos 3 compactos, 3 medianos y 3 grandes. Están todos balanceados. Tenemos 9 datos de extranjero, 9 datos de nacional y 3 de cada uno. En dado caso de que no lo tuviéramos balanceado, tendríamos que agarrar el modo lineal general para ajustarlo a un modo lineal, pero en este caso ya lo tenemos balanceado. Aquí lo vamos a seleccionar, ¿sí? Nuestra respuesta va a ser la desaceleración y nuestro modelo va a ser el tipo de automóvil, el tamaño del automóvil, y también vamos a poner una tercera del tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. En opciones no le vamos a mover nada. Gráficas, vamos a ponerle de residuos 4 en 1, aceptar. Los resultados tampoco vamos a hacer ningún movimiento ni en almacenamiento, solo vamos a mover gráficas 4 en 1, aceptar y aceptar. Aquí tenemos cómo está la distribución de los residuos con cuanto a la gráfica de normalidad. Vemos que están relativamente normales porque todos están en general. En los valores ajustados de acuerdo a los tipos, acordemos que tenemos el extranjero compacto, el extranjero mediano y el extranjero grande, y el nacional compacto, nacional mediano y nacional grande. Es por eso que vemos estas 6 líneas como están, cómo se fue la observación. Toda nuestra observación está dentro de, y nuestro histograma, que tenemos una manera de distribución normal porque tenemos una tendencia de la campana de Gauss. Eso es lo que tenemos aquí, pero nuestra información la vamos a analizar acá, y lo que vamos a hacer es nuestro factor. Tenemos 2 niveles que viene siendo, en el tipo de automóvil viene siendo extranjero y nacional,
Y en el tamaño nivel del automóvil tenemos tres, que es compacto, grande y mediano. Tenemos al análisis de la varianza de desaceleración de pecho en G. Nuestros valores P, decimos que vamos a ver si en nuestro ejercicio que nos pedía, recordemos, dice el efecto del factor de renglón con el automóvil y el efecto del factor de columna del automóvil con un nivel de significancia de 0.05. Vamos a ver cómo se comportan uno con otros. En el tipo de automóvil que habíamos visto que era el extranjero y nacional, tenemos un 0.03 que es menor al 0.05. Entonces, si nosotros hacemos ese tipo de automóvil, la comparación entre el tipo de automóvil, podemos decir que no son iguales, sus medias no son iguales, ya que tenemos un valor P de 0.03 y hay evidencia suficiente para no aceptar la hipótesis nula. En el tamaño del automóvil, que viene siendo compacto, grande y mediano, ahí tenemos mayor a 0.05, es 0.06, es pequeño, pero pues aún así no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis. Y cuando decimos que el tamaño de automóvil, del tipo de automóvil por el tamaño de automóvil, ahí está mucho mejor, el 717. Nuestra R cuadrada de 52.54% de veracidad y el 32 en la ajustada. Igual, eso también podemos ver la gráfica de intervalos. La vamos a ver con una sola Y, que es una sola respuesta, que es lo que tenemos, que nuestra única respuesta, que viene siendo nuestra desaceleración del pecho. Entonces es por eso que vamos a usar esta con grupos. ¿Por qué? Porque nuestro grupo va a ser el tipo y el tamaño, pero nuestra respuesta va a ser la desaceleración del pecho, por eso es una sola Y. Seleccionamos la gráfica de Y, o la respuesta va a ser eso, y va a ser el tipo del automóvil y el tamaño del automóvil. Aquí no vamos a mover nada, tampoco vamos a mover nada. Los datos directos la vamos a dar a aceptar, y aquí tenemos cómo están la gráfica de intervalos de desaceleración del pecho en G, con un 95% del índice de confianza para la media. Entonces estamos viendo, dice, las desviaciones estándar individuales se utilizan para calcular los intervalos, y cómo se comportan las medias de cuando el tamaño del automóvil es extranjero y compacto. Tiene una media de 47. Cuando el tamaño del automóvil es extranjero y grande, tiene una media de la media es de 39.66. Cuando el tamaño del automóvil es mediano y es extranjero, tiene una media de 45. Y así es como vamos observando cómo está distribuido cada uno de los automóviles. ¿Sí? También podemos ver la gráfica de efectos principales. La respuesta sigue siendo desaceleración, y los factores tipo de automóvil, tamaño del automóvil, le damos a aceptar. Y aquí está. En este caso, nuestro tipo de automóvil, cuando es de extranjero a nacional, vemos que hay una tendencia negativa entre de extranjero a nacional. En el tamaño del automóvil vemos que el grande es el que está más alejado de la media, el mediano es el más cercano y el compacto también está más alejado de la media. Y es como se
set que está comportando los datos de los tipos de los automóviles. Vamos ahora a ver la gráfica de interacciones. Nuestra respuesta sigue siendo la misma y nuestros factores solo le damos a aceptar. En este caso, si fueran todos los datos iguales, tendríamos dos líneas paralelas o iguales, pero en este caso aquí nos dice nuestro tipo de automóvil, tenemos dos tipos, el extranjero y el nacional, como están, y en este lado tenemos las medias y en este lado el tamaño del automóvil. Nuestro tamaño de automóvil, cuando es compacto y cuando está nacional, su media es mucho menor que a la media del automóvil extranjero. Lo mismo sucede con el grande y con el mediano. Son las mismas tendencias que tenemos. Okay. Entonces, así es como analizamos o tenemos la información de nuestros datos para la desaceleración del pecho en G. Nuestro siguiente ejercicio dice: a continuación se presentan los datos de lesiones de la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que presentan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, que es compacto, mediano y grande, utilizando un nivel de significancia del 0.05. Nos vamos a ir, ya tenemos la información de el tipo de automóvil en extranjero, las tres categorías con respecto al tamaño: compacto, mediano y grande para extranjero y compacto, mediano y grande para nacional. Vamos a ir a estadística, a NOVA, y vamos a ver primero el análisis de las medias. La respuesta va a ser las lesiones y los factores va a ser el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Nuestro nivel de significancia es de 0.05 y le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos la información. Nos damos cuenta que de acuerdo cuando hacemos el efecto de la interacción, cuando tanto el tamaño del automóvil como el tipo de automóvil, todos se están comportando dentro de nuestros límites desde menos 100 a 100, que es el efecto. Cuando estamos hablando del tipo de automóvil, también sus medias están dentro de nuestros límites. Entonces tenemos unas medias, podrían ser, no tenemos la evidencia suficiente para rechazarlas, y cuando hacemos por el compact como el tamaño, tampoco hay evidencia suficiente porque no se salen de los límites. Así, de manera rápida y práctica, lo podemos agarrar y analizar en esta gráfica, donde vemos las medias de los automóviles con respecto a las lesiones en la cabeza. Ahora sí, nos vamos a ir otra vez, estadística NOVA y balanceado. Balanceado ya sabemos porque tenemos la misma cantidad para cada uno. En la respuesta van a ser las lesiones y quienes nos dan nuestro modelo, el tipo de automóvil, el tamaño del automóvil, y también vamos a poner el tipo por el tamaño. La gráfica de residuos vamos a poner 4 en 1 y lo demás no vamos a mover nada y le damos a aceptar. Aquí está la gráfica, el porcentaje o la gráfica de la prueba normal. Vemos que los residuos se manejan de manera normal. Tenemos uno un poquito movido, pero aún así está dentro de la normalidad. Están para cada uno de los diferentes factores, como fueron capturándose los datos, y nuestro histograma
de la tendencia de la campana de Gauss. ¿Sí? Vamos al análisis. Tenemos dos niveles para el tipo de automóvil, que es extranjero y nacional, y tenemos tres niveles para el tamaño de automóvil, que es compacto, grande y mediano. El análisis de las lesiones de cabeza, decimos que en el tipo de automóvil todos tienen una media igual. ¿Por qué? Porque nuestro valor P es mayor que el 0.05 con el nivel de significancia que lo estamos usando, y si tenemos un valor mayor a 0.05 no hay evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula, que serían que es medias iguales. En el tamaño del automóvil, que en este caso decimos que en el tamaño sería el compacto, grande y mediano, también tenemos un 0.655 en valor P, que es mayor a 0.05, y tampoco tenemos evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula. Y cuando hacemos la interacción entre tipo por tamaño, aún así tenemos el 0.281, que es mayor. Tenemos una R cuadrada de 33.15% y una R cuadrada ajustada de 5.30%. Si nos vamos otra vez y vemos la gráfica de intervalos, vamos a visualizar por grupos, aceptar, la de respuesta a las lesiones, y las otras van a seguir siendo estas. No vamos a hacer nada más, aceptar, y aquí está cómo están distribuidos. Vemos que las medias, o toda la información, todo el conjunto de medias están relativamente no están todas, hay una interacción entre ellas, entonces no hay evidencia suficiente para rechazar que no provienen de medias iguales. También nos vamos a ir en la segunda gráfica, que es de efectos principales, y nuestros factores siguen siendo los mismos. Le damos a aceptar y tenemos otra vez que del tipo de automóvil nacional, el extranjero y el nacional siguen teniendo la misma tendencia, y el compacto, el mediano, tiene su media, está más cercano a la media normal, el grande está alejado de la media, y el compacto también. Y por último, la otra que estamos, todas estas solo son gráficas que nos sirven para observar el comportamiento, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, en este caso el extranjero y el nacional, cuando es mediano, son casi iguales sus medias. Donde están más diferentes o difieren más es en respecto al grande, porque la media es mucho menor y en el otro la media es mucho, en la nacional la media es mucho menor, y en el extranjero es más grande, y en los compactos aún así siguen estando un poco semejantes. Ok, aquí fíjense, lo podemos observar. En el mediano, aquí tenemos el mediano y el mediano, donde están, que son casi iguales. En el grande, una media está abajo y el otro está más arriba, que es lo que nos proporciona aquí. Y en el compacto, ahí están las medias casi similares, ¿sí? Entonces, así es como analizamos esta información. Ahora nos vamos a ir en la última parte de este video, es el mismo Instituto Tecnológico de Tijuana, en estadística inferencial. Vamos a ver las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral como un nuevo proyecto. En este proyecto nos dice que a continuación se presentan los datos de los últimos 10 meses de la cantidad de piezas de scrap obtenidas en los tres números de parte que están generando menor yield o menor productividad, o tenemos mayor scrap en ellos en el proceso. Si se utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que los diferentes números de parte tienen la misma media.
Los números de parte, por cuestiones sabemos de confidencialidad, vamos a manejarlos como A, B y C. Y tenemos los últimos 10 meses, desde noviembre hasta agosto, y las cantidades de piezas de scrap obtenidas por cada mes para cada número de parte. Nos vamos a ir en nuestro programa Minitab. Los datos ya están previamente cargados para hacerlo de manera más práctica y rápida. Vamos a ver primero que nuestras varianzas sean iguales. Los datos están en columnas individuales y nuestras respuestas van a ser los tres números de parte que los identificamos como A, B y C. Y le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos, se dice, los intervalos no se sobreponen, la desviación correspondiente, estándares correspondientes no son significativamente o son significativamente diferentes. Vemos que si se sobreponen, entonces no tenemos evidencia suficiente para decir que no son significativamente diferentes. Ahora, como también lo sabemos, porque nuestro valor P es de 0.243, que es mayor a mi 0.05% de la desviación estándar alfa, y al ser mayor que, no hay evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula, cuando nuestra hipótesis nula nos diría que las varianzas son iguales. Esto mismo lo tenemos aquí. Dice que nuestra hipótesis nula, todas las varianzas son iguales, y nuestra hipótesis alterna, por lo menos una varianza es diferente, con un nivel de significancia del 0.05%. Aquí tenemos nuestras muestras para el número de parte A, B y C. La cantidad de muestras fueron 10. Sus desviaciones estándar es de 64.64 para A, de 67.04 para B y de 99.56 para C. Su intervalo de confianza es desde 45.59 hasta 120, de 50.43 hasta 117.16 y de 66.73 a 195.24. El nivel de confianza de esos intervalos son de 98.33%. Otra vez nuestro valor P es de 0.243, que es mayor al 0.05 del nivel de significancia. Entonces no tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula. Que nuestra hipótesis nula nos dice que todas las varianzas son iguales. Entonces ahora si hacemos el análisis de variación de un solo factor, decimos que los datos están en columnas diferentes. Nuestras respuestas van a ser en los números de parte A, B y C. En opciones el 95% de confianza. Comparaciones vamos a hacerlas solo con Fisher. En este caso no vamos a usar más. Nuestras gráficas de residuo vamos a poner los tres en uno. Resultados no le movemos nada. Almacenamiento tampoco, y le damos a aceptar. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra gráfica de normalidad, cómo se maneja, nuestros resultados y el residuo de nuestro histograma. ¿Cómo está? Aquí están los datos con las medias para la media de A, la media de B y la media de C. Las desviaciones están agrupadas, se utilizan para calcular los intervalos. Habíamos dicho que si se interponen, podemos decir que las medias son iguales. Aquí nos los muestra. Y en Fisher nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí nos damos cuenta que todos los intervalos, tanto en la comparación del número de parte B con A, C con A y C con B, todos sus intervalos contienen al 0. Entonces, por lo tanto, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula, que sería que nuestros datos provienen con medias iguales. Observamos, nos vamos a la información. Aquí comparación en parejas
de Fisher. Dice la información utilizando el método de Fisher y una confianza del 95%. Nuestros factores son los tres números de parte. La cantidad de datos son 10. Sus medias son 445, 441 y 430. Y todas quedaron agrupadas en el grupo A. ¿Por qué? Dice, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Todas las medias comparten la misma letra. Entonces desde allí ya podemos decir que no son significativamente diferentes. ¿Sí? Y ahí es como hacemos nuestro análisis. Nuestro valor P que habíamos visto de 0.906. Entonces, que tenemos que es mayor al valor de 0.05, entonces no tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula. Y nuestra hipótesis nula en este caso era que todos los datos provienen de factores con medias iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Que todos los números de parte no tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula, que nos dice que todos los números de parte tienen la misma media. Ok, conclusiones otra vez. La estadística inferencial es una de las herramientas más usadas en las empresas actualmente, ya que ayuda a predecir, analizar tendencias, mitigando riesgos, igual a conocer el comportamiento de cada uno de la, puede ser equipos, o cómo se está comportando el proceso, y ya con eso facilita al ingeniero a estar al tanto de posibles contingencias en el campo laboral y también conocer datos probables en el futuro. En este caso nada más es para conocer el comportamiento de nuestro proceso. Bueno, fue todo por mi parte. Espero les haya servido la información. Gracias.